Los humanos podemos llegar a ser dioses, pero las religiones actuales están diseñadas para impedir que nos desarrollemos como tales. Incontables autores han dicho que los dioses no son otra cosa más que humanos que alcanzaron la inmortalidad, y que nosotros somos dioses en potencia. ¿Existen enseñanzas secretas que nos pueden ayudar a detonar ese potencial? ¿O la tecnología logrará hacerlo? Te comentamos todo al respecto aquí en... Antes de comenzar, debemos aclarar que el solo hecho de mencionar la palabra Dios o dioses nos remite a un concepto que resulta imposible entender, para el que hay una infinidad de interpretaciones. Así que intentaremos abordarlo con analogías lo más sencillas posibles, pero al final, la última interpretación estará a cargo de ustedes. Comenzaremos con una famosa paradoja que nos ayudará a establecer un símil. Cuenta la mitología griega que Teseo, rey de Atenas, viajó a la isla de Creta para matar al Minotauro, monstruo mitad humano, mitad toro, que tenía aterrorizada la región. Volvió triunfante a Atenas, donde fue aclamado por toda la población. El famoso barco en el cual Teseo regresó a Atenas desde Creta tenía 30 remos, y los atenienses lo conservaron durante décadas, ya que si retiraban alguna de las tablas estropeadas, la reemplazaban inmediatamente por una nueva. También cambiaron los mástiles, los timones, de tal forma que a casi un siglo del acontecimiento ya no había una sola pieza original de aquel barco en el que originalmente navegó Teseo. Así, ese barco originó una pregunta entre los filósofos. ¿Seguía siendo el mismo barco, ya que ninguna de sus piezas pertenecía al barco original? Desde entonces, es una cuestión que nadie puede responder con seguridad. Era obvio que físicamente ya no era el mismo barco, pero había algo, una idea, una forma y hasta ciertas emociones asociadas a él que le hacía pensar a las personas que sí se trataba de aquella mítica nave. No tenemos palabras para nombrar eso que nos da la idea de que se trata del mismo barco. Eso que transmite el heroísmo de Teseo y su tripulación. Eso que no es material, o que cuando menos no está hecho del mismo tipo de materia común que conocemos y tocamos. Eso que solo logran comunicar los poetas mediante alegorías y simbolismos que nos dan una idea aproximada, pero que no lo describe con exactitud. Sin embargo, lo llamaremos espectro o espíritu. La paradoja de Teseo se trasladó después hacia las personas, y la respuesta que tenemos hoy en día es igualmente incierta. Solo ponte a pensar. ¿Eres la misma persona que eras cuando solo tenías 3 años de edad? Ninguna de las moléculas que forman tu cuerpo actualmente estaba en aquel cuerpo del bebé de 3 años, que además pesaba mucho menos, tenía mucho menos pelo y un metabolismo muy distinto. Así que, cuando menos, físicamente no eres el mismo. Podrás decir que si bien tu cuerpo es distinto, tu personalidad sigue siendo la misma, aunque deberías pensarlo 2 veces, ya que no eres tan inocente como aquel bebé. Ya no te dan miedo las mismas cosas que te asustaban entonces. Tampoco te interesa jugar con los juguetes que te divertían en aquella época. Es más, si ya tienes cierta edad, te darás cuenta que a lo largo de tu vida, tu personalidad ha cambiado drásticamente en más de una vez. Entonces, ¿qué es eso que te hace pensar que eres tú mismo? ¿Qué le hace creer a tu familia y a tus amigos que eres la misma persona que conocieron? ¿Qué les hace tener los mismos sentimientos hacia ti?
si tu cuerpo y tu personalidad ya no son los mismos? Bueno, al igual que con el barco de Teseo, tampoco tenemos una palabra para describirlo, ni siquiera una idea clara de lo que es. Pero sabemos que hay algo que nos transmite la idea de que se trata de ti mismo, algo que transmite tu personalidad y que, al igual que con el barco de Teseo, los poetas han intentado describir usando alegorías y simbolismos. La religión y la filosofía han inventado miles de términos para describirlo, pero siempre terminan quedándose cortos. Solo sabemos que es un extraño tipo de materia, uno que es capaz de ser consciente de sí misma, y que, para términos prácticos, también llamaremos espíritu o espectro. Ahí radica el gran problema del conocimiento actual. Todos nuestros avances tecnológicos y científicos se desmoronan cuando tratan de explicar ese espíritu o espectro. Y si no pueden explicar qué es, son aún más incapaces para decir de dónde salió o cómo se originó. De las múltiples corrientes que han surgido para explicarlo, hoy abordaremos el emergentismo. Atacada por unos, defendida por otros, lo usaremos aquí solo para presentar un punto de partida. El emergentismo es una corriente filosófica y científica que propone que, en ciertos sistemas complejos, surgen propiedades y características nuevas que no pueden ser explicadas a partir del conocimiento de las partes que lo componen. Por ejemplo, a nivel muy simple, las moléculas de hidrógeno y oxígeno son dos gases, pero cuando se combinan forman el agua, una sustancia con un comportamiento muy distinto al de sus partes por separado. El agua es indispensable para la creación de la vida tal y como la conocemos. Pero entonces, ¿qué es lo que hace que las inertes moléculas de hidrógeno y oxígeno se unan para formar el agua? Lo llamaremos el espectro o espíritu del agua. A un nivel algo más complejo, las piezas sueltas de un reloj son incapaces de medir el tiempo. Para alguien que nunca antes hubiera visto un reloj, estas piezas esparcidas sobre una mesa no le hubieran significado nada. Entonces, ¿qué hizo que alguien entendiera que uniéndolas de la forma adecuada podrían convertirse en una maquinaria simple capaz de darle la hora a su creador? Llamaremos a esta idea el espectro o espíritu del reloj. Y vamos ahora al nivel más alto que tenemos nosotros los humanos. Según el emergentismo, cuando un sistema muy complejo de células vivas, que no son más que maquinarias simples, pero biológicas, se organizan entre sí, como lo hacen las neuronas de nuestro cerebro, se convierten en algo distinto a sus partes, algo que tiene conciencia propia, algo que sabe que existe y que es consciente de su entorno. Pero ¿qué hace que millones y millones de células se organicen de tal forma? Pues a esto lo llamaremos el espectro o espíritu del ser humano. Así como en los casos anteriores, las partes que nos componen, nuestros sentidos, memoria, cuerpo, conciencia y todas las cualidades que nos hacen percibir nuestra existencia, podrían acomodarse espontáneamente de forma que termináramos siendo algo distinto a lo que ahora somos. Una combinación tal que emergiéramos siendo algo tan complejo que no pudiera explicarse solo por las partes que nos componen, que tuviéramos que recurrir a llamarlo espectro o espíritu, pero ya no humano, sino de algo muy superior, algo cercano a los dioses. Bueno, esa es la médula de muchas enseñanzas iniciáticas que pretenden, mediante prácticas ocultas, cifradas en mensajes simbólicos, comunicar lo inexplicable para desarrollarnos y emerger como un ser nuevo. No solo evolucionando en grado, como lo proponía el filósofo Carl Friedrich Nietzsche en su libro Así hablaba Zaratustra, donde describía la posible evolución de los humanos en algo que él llamaba superhombre. No,
La verdadera intención de una escuela iniciática real es que el humano evolucione no solo en grado, sino en categoría, en algo totalmente distinto y muy superior al humano actual. Algo tan sorprendente que nuestro vocabulario actual no tenga palabras para expresarlo y tengamos que recurrir al término de dioses. Por supuesto que al igual que las moléculas de hidrógeno y oxígeno no tenían un diagrama para convertirse en agua, ni el primer reloj de la historia tenía un diagrama para armarse a sí mismo, ni las células neuronales tenían un diagrama para convertirse en conciencia, nosotros tampoco contamos con un diagrama para convertirnos en dioses. Es más, la vida parece estar diseñada para que permanezcamos en el estado actual. La inmensa mayoría de la población mundial profesa alguna de las grandes religiones que ofrecen la salvación del alma solo mediante la sumisión de la conciencia. Muchos menos son adeptos a prácticas religiosas que parecen tener el propósito de ofrecer un verdadero desarrollo individual, pero, desgraciadamente, muy pronto caen en la charlatanería, el engaño o en tipos de sumisión encubierta aún más peligrosos. Ante este panorama que parece desolador, la tecnología está a punto de dar un salto de categoría del que no podemos prever sus consecuencias. Con la inteligencia artificial y sus posibles alcances, la civilización puede cambiar tanto como lo hicimos al descubrir el fuego. Tal vez lleguemos a cuestionarnos cuál es la esencia de nuestra propia humanidad. Quizá decidamos fusionarnos con la tecnología para alcanzar un tipo de desarrollo que no hubiéramos imaginado, como cyborgs, combinando nuestros débiles componentes biológicos con piezas de alta tecnología que nos den una superinteligencia y una longevidad increíble, para que así, al igual que el barco de Teseo, al final, aunque ninguno de nuestros componentes sea original, sigamos teniendo conciencia de que somos humanos. Y tal vez ese cambio pueda ayudarnos a dar el salto de calidad en la conciencia que necesitamos para convertirnos en seres superiores. O tal vez la misma inteligencia artificial nos ayude a ir en la dirección contraria y descubrir que hay otros medios distintos a la tecnología para dar ese salto a una conciencia superior. Que hubo personas que ya trascendieron esa barrera de lo que consideramos humanamente posible hace mucho tiempo y que además nos dejaron pistas ocultas de cómo hacerlo. Cualquiera que sea la respuesta, aquí seguiremos investigando y presentando todos esos temas que nos ayuden a encontrar qué es eso que nos hace humanos, lo que nos tiene aquí juntos, preguntándonos qué es lo que hemos llamado en este video espectro o espíritu. Si este video te sirvió de algo, por favor dale like y comparte a quien crees que le pueda servir. Eso nos ayudará mucho. Suscríbete para no perder futuros videos y recuerda, haz que tus dudas sean un motor y no un obstáculo. Hasta la próxima.